Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Francisco del Valle, quien es el presidente o director general de la Comisión Presidencial para el Desarrollo o de Apoyo al Desarrollo Provincial, ¿verdad, Francisco? Desarrollo Provincial. Hace 6 años que tú estás ahí, ya tú llegaste con el presidente. Así es. Usted es de los pocos. Quizás, bueno, no, la mayoría no hemos tenido hoy. La mayoría está ahí, es cierto, el gabinete del presidente se conserva bastante... En algunas excepciones. Sí, con muy pocas excepciones. Pero Francisco del Valle es de los que llegaron ahí, en agosto del 2012. Por lo tanto, al día de hoy puede dar cuenta de qué ha ocurrido con la Comisión Presidencial para el Desarrollo Provincial o de Apoyo al Desarrollo Provincial en estos 6 años. Sí, porque de eso se trata, estamos ya ahí mismo, a boca de jarro del 16 de agosto, podemos hablar y podemos evaluar qué es lo que ha ocurrido en este sexenio, estos 6 años de gobierno del presidente Danilo Medina. Tú tendrás mucho que decir porque esa es una comisión que estaba como en bajo perfil. Y de repente saltó a un alto perfil. Cuéntanos, Francisco, tu experiencia y sobre todo cuáles son las ejecutorias más importantes que pueden y deben destacarse en estos 6 años. Bien, muy buenos días, Ramón. Gracias una vez más por darme la oportunidad de estar aquí en este programa y hacerle saber al país muchísimas informaciones importantes que tienen que ver con los logros que hemos tenido durante estos últimos 6 años, o los 6 años de gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez. Pues cuando estuvimos aquí la última vez, nosotros presentamos la cantidad de obras y de logros que en términos tangibles alcanzamos durante los primeros 4 años. Ahora, nuestro interés es presentar los logros que en términos tangibles y en cuanto a cantidad de obras concierne, hemos alcanzado durante los 6 años de gobierno. Pero también es sumamente importante darle una pincelada a un tema que ha estado en el tapete en la opinión pública en los últimos tiempos, como es el tema de la percepción que tiene la gente de la corrupción en la República Dominicana. El tema de la transparencia. Es importante, señores, país, que la opinión pública no se deje confundir, que la opinión pública sepa todo lo que está haciendo el presidente de la República en lo que tiene que ver con el control y la reducción de la corrupción en la República Dominicana. Para saber o tener un concepto más real de este tema, habría que ser funcionario público antes y serlo ahora. Cuando nosotros llegamos al poder en el año 2012, los funcionarios públicos hacían lo que ellos les daba la gana en las instituciones. Las puertas estaban totalmente abiertas a que ellos hicieran lo que quisieran. A partir de entonces, el presidente ha ido cerrando las puertas, no solamente para que no se cometan actos de corrupción en este gobierno, sino para que no se cometan actos de corrupción en los gobiernos venideros. De tal forma que aquellas personas que quisiesen o piensen ir al Estado a lucrarse, a beneficiarse, dándose cuenta de la realidad que existe ahora y que va a existir en el futuro, desvanecerían su interés de ir a las instituciones públicas. Que se bajen de esa nube. Que se bajen de esa nube. Entonces,
eso es un legado que va a dejar establecido y que está dejando el señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, y nosotros como funcionarios que estamos viviendo esa realidad, tenemos que informarlo, tenemos que ser los entes de información hacia la opinión pública. Esas medidas que han tenido que ver con la planificación, organización y controles en los procesos que se llevan a cabo en el Estado Dominicano empezaron con la emisión del decreto 499-12, que estableció o ha establecido de que ningún funcionario público pueda adquirir vehículos de 8 cilindros. Pero también evita a que nosotros gastemos o utilicemos los recursos del Estado en restaurantes, en viajes. Y esas fiestas también que se hacían en los centros de diversiones de lujo, aquí en la ciudad, entonces se trasladaron a los campos. Y esas medidas que empezó a tomar el presidente de la República en lo que tiene que ver específicamente o especialmente con la emisión de ese decreto 499-12, le garantizó un ahorro de 18 mil millones de pesos. Otro decreto fue la emisión, fue el decreto 569-12, que permite que el gobierno subaste los permisos de las importaciones de productos agropecuarios. Ciertamente. Para tener un mayor control de la cantidad de las importaciones y evitar la quiebra de los productores nacionales. Pero también que esos productos, que esos recursos, como consecuencia de esas subastas, vayan a la tesorería nacional. Se han sorteado una cantidad enorme de obras que han contribuido a la democratización y transparencia del otorgamiento de adjudicaciones en cuanto a contratos de obras se refiere. Eso le ha dado la oportunidad a muchísimos ingenieros pobres de este país a que hayan tenido un contrato de obra en el Estado Dominicano. Y producto del gran éxito de esas medidas, el presidente va a modificar la ley de compra y contrataciones, la ley 340-06, para establecer a través de esa modificación que de manera normal se liciten las obras consideradas no complejas. Eso es algo sumamente importante también. La emisión del decreto 1517, que ese decreto tiene como objetivo principal la planificación de vida, la organización y el control de los procesos que tienen que ver con las contrataciones de obras, la adquisición y la adquisición de bienes y de servicios. Porque no podremos, ninguno de los funcionarios, que ya no hemos podido inclusive, licitar o contratar ninguna obra de la cual no se tenga la apropiación correspondiente en nuestro presupuesto. Certificado. Exactamente. Ese dinero está ahí. Usted no puede comenzar a hacer nada sin que ese dinero esté ahí. Claro. Eso evita a que los funcionarios formen parte, contribuyan a los déficits presupuestarios que hemos venido teniendo año tras año en la República Dominicana. Y al endeudamiento de las instituciones. Exactamente. Claro. Y a que las obras que se inicien sean obras que se terminen. Y a que no se suiciden. Y a que no quiebren los contratistas del Estado porque ubicaron o terminaron una obra
y el Estado no le pagó. Por eso resulta mucho más atractivo ahora negociar con el Estado Dominicano. Y por eso también hay mucho más proveedores, mucho más contratistas, porque cuando llegamos al Estado solamente teníamos como proveedores unos 19.000, ahora tenemos unos 66.000 proveedores. Casi 70.000. Claro, eso demuestra en términos absolutos los avances que hemos ido experimentando en esa dirección. Mira, Frank, el Café Santo Domingo viene a celebrar tu presencia aquí. Qué bien. Claro, como viene todos los días a celebrar la presencia de todos los invitados de Ojalá. Aquí está Kenia. Aquí está Kenia, sí señor. Y nosotros le agradecemos al Café Santo Domingo esta, ¿verdad? Esta presencia, claro que sí, claro que sí. Se lo agradecemos. Y bueno, qué bueno que tú comenzaras por ahí, porque es un tema realmente crucial. Y además, debo decir que tú eres el primero al que le oigo decir, incluso aquí, y eso, por lo tanto, va muy en beneficio tuyo, reconocimiento de que el presidente no está actuando para el presente, está actuando para el futuro también, claro, cuando se embarca en estos temas de control de la corrupción, control y garantía de la transparencia en todas las operaciones del Estado y garantía de la participación, como tú mismo lo has dicho. Teníamos 19.000 proveedores del Estado, vamos ya por 70.000 prácticamente. Así decía. Es que el presidente es un verdadero estadista. Hay una diferencia grande entre lo que es político y estadista. El político es el que hace aportes meramente sociales, que no garantizan ingresos y que no son sostenibles a largo plazo. El estadista es el que invierte para corto, mediano y largo plazo, o sea, que sea sostenible la inversión. Por eso usted ve que el presidente de la República está reforestando a nivel nacional, porque eso es para el futuro. Entonces, aquí ya, pero eso se va a seguir, o se va a ir fortaleciendo en el tiempo. Va a haber un antes y un después en lo que tiene que ver con las administraciones pasadas y lo que tiene que ver con la administración de Danilo Medina Sánchez. Cuando Danilo Medina Sánchez tenga ya el tiempo, transcurra ya su periodo de gobierno, lo que sea ahora o después, no sé, y se vaya, luego más adelante, al transcurrir el tiempo, 4, 5, 6 años, la gente va a aclamar a que venga Danilo Medina a dirigir de nuevo la República Dominicana. Es muy difícil que otro gobierno, otro presidente, pueda emular en términos tangibles el gobierno que está haciendo Danilo Medina Sánchez. Pero porque nadie da lo que no tiene. Ojalá que lo hagan todos, ¿verdad? En los siglos por venir, porque eso es una garantía para el pueblo dominicano, ¿verdad? Ojalá, claro. Porque también eso es un estadista. Un estadista es el como tú lo has dicho, el que piensa en el futuro, el que construye Estado, el que construye un Estado que va a funcionar de una manera, a partir de ahí, por siempre, ya, es decir, nadie podrá echar para atrás. Como tú lo has dicho, todas estas decisiones que se han puesto en marcha, tendría que violar la ley. Y violar la ley, ya eso es grave. Claro. ¿Sí? Entonces, todas esas informaciones, todos esos argumentos que le atribuyan al presidente de la República, no es más que el deseo que tiene la oposición de ocupar su espacio. Hay que entenderla a la oposición. Porque a ellos no les interesa realmente el desarrollo del país. A ellos lo que les interesa es dirigir el país. Pero no les interesa el desarrollo. Entonces ven cómo ha ido avanzando el presidente de la República. Eso les llama la atención porque ningún otro presidente había hecho el gobierno que está haciendo Danilo Medina Sánchez. Y es muy difícil que lo harán.
Entonces, y tú tienes ejemplos ahí en la comisión que tú diriges. Sí. Tú tienes un modelo ahí tú podrías dar cuenta de qué ha ocurrido ahí en 6 años y compararlo con lo que ocurrió antes, sí, porque es diametralmente, pues la diferencia es dramática, es abismal. Así la mismo cantidad de obras que han acometido ustedes, por ejemplo. Sí, pero no solamente nosotros, nosotros somos, qué sé yo, sí, claro, un pedacito de lo que es el gobierno. Claro. Estamos hablando de las construcciones de 23.000 aulas. Exacto. Y de esas 23.000 aulas se han habilitado unas 17.000. De las construcciones de hospitales, estamos hablando de las construcciones de 30 hospitales a nivel nacional, sin contar los que faltan, los que están en proceso de construcción. Estamos hablando de las construcciones masivas de estancias infantiles. Algo que es una novedad en la República Dominicana, que es un sistema utilizado en los países desarrollados y el presidente de la República lo ha puesto en marcha aquí. Usted va a los municipios de nuestro país, a las provincias, y en sus municipios, en cualquier municipio, usted ve una estancia infantil. Y a usted le llama la atención esa estructura elegante, esa estructura funcional, esa estructura con un diseño atractivo. Resaltan esos municipios, esas obras. Pero no solamente eso, sino también los profesionales que funcionan dentro de las mismas. Personas previamente entrenadas para el manejo y el cuidado de los niños. De 0 a 5 años. Exacto, pero también psicólogos, que ellos forman parte de la formación de los niños, que es algo sumamente importante. La gente no entiende la importancia que tiene eso. O sea, muchas personas no entienden eso. Eso forma parte de lo que es la buena formación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y que a medida en la que vayamos pasando de generación en generaciones, esa gente van a ir formando parte del desarrollo de nuestra sociedad, porque si nosotros tenemos hoy los niveles de delincuencia que tenemos, que evidenciamos, es producto de la mala formación de nuestros jóvenes, de las debilidades que tienen nuestros padres para formar adecuadamente a nuestros niños. Entonces, es bueno entender y preciso comentar que, por ejemplo, un niño bien formado, ya de 5 años, tiene un concepto bien definido de cosas. Te dice, mire, eso es rojo, y usted no lo puede decir que es gris. No tire eso en el piso, y o sea, él corrige a una persona adulta. Sí, mire, eso no se tira, eso no se tira. Eso se tira en el zafacón. Claro. Entonces, eso es producto de la buena formación. Y esa formación, esa buena formación, se la están dando esos profesionales que trabajan en las estancias infantiles. Y eso va a ir formando parte del buen desarrollo de la República Dominicana y del fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Eso es lo que está haciendo el presidente de la República. No solamente poniendo en operación la tanda extendida de clases, sino también contribuyendo a la buena formación de los jóvenes, de los niños. Entonces, hablábamos de los hospitales, pero también tenemos que señalar, ¿verdad?, en los centros de atención primaria, los centros de diagnóstico de alta resolución, eso en su conjunto, pueblo dominicano, en su conjunto, las escuelas, las estancias infantiles, los hospitales, los centros de diagnóstico de alta resolución y los centros de atención primaria constituyen una novedad, algo sin precedente en la República Dominicana. Entonces, detrás de eso es que están algunos sectores de la población. Pero este pueblo es sumamente inteligente. Este pueblo no se deja confundir. Este pueblo sabe, este pueblo conoce. Vayan a los pueblos,
Vayan a los pueblos para que ustedes vean la adhesión, la popularidad que tiene Danilo Medina Sánchez. A esos campesinos le hablan de Danilo y salen como salen los cangrejos cuando truena en tiempo de mar. Entonces, defendiendo a Danilo Medina. Entonces, otras medidas que es sumamente importante señalar en lo que tiene que ver con los niveles de transparencia en los procesos de las instituciones públicas, es el fortalecimiento de los controles que está llevando a cabo la Contraloría General de la República. El fortalecimiento de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Que dirige tu amigo Lidio Cadet. Exactamente. Que garantiza a que se le entreguen todas las informaciones que requiera cualquier ciudadano. Que fortalece eso, los niveles de transparencia, y va reduciendo automáticamente los niveles de corrupción en el país. Se creó una nueva ley de lavado de activos en la que participan instituciones financieras, la Dirección General de Impuestos Internos y otros organismos estatales en el monitoreo de las transacciones de funcionarios y no funcionarios para investigar aquellas transacciones de dudosos orígenes. Eso también va reduciendo los niveles de corrupción. Y en ese sentido, es importante señalar que organismos internacionales, incluyendo España, han calificado a la República Dominicana como uno de los países que mayores niveles de transparencia ha experimentado en los últimos años. Existen muchísimas medidas adicionales a estas que he hecho mención, pero realmente el tiempo no sería suficiente para nosotros. Pero en términos sintetizados, en estas medidas fundamentalmente se sustenta el control de los recursos en el Estado y el control de la corrupción en la República Dominicana. Aprovecho para decirte, porque tú no estuviste en la reunión ayer en la que el presidente pues juntó a todo su gabinete, tú tenías deberes que atender. Por otro lado, que el ministro de Hacienda precisamente acaba de llegar al país de regreso de una reunión que hubo en Panamá con organismos internacionales que son los que monitorean la aplicación de esa ley contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de las actividades terroristas, y que la República Dominicana, como tú lo has dicho, está precisamente en uno de los lugares más destacados entre los que aplicaron esa ley, la pusieron en vigencia en tiempo récord. O sea, es importante porque tú lo acabas de mencionar. Perfecto. Se creó la cuenta única, ya por último, la cuenta única, a través de la cual se ha creado una cuenta para 258 instituciones públicas. Así es. Para que no tengan los funcionarios la discrecionalidad de la utilización de recursos, que lo hacían realmente, vale la redundancia, a su antojo. El presidente, a través de esa medida, se ha ahorrado más de 200 millones de pesos. Entonces, más de 2.000 probablemente, cuidado. Sí. Entonces, esto es parte de la sustentación de todos los logros que en términos tangibles se han logrado en este gobierno de Danilo Medina. Todas las obras, etcétera, etcétera. Y por eso nosotros podemos exhibir ya a los 6 años que concluyen el próximo día 16, podemos exhibir 1.081 obras construidas hasta la fecha.
tenemos 135 obras en proceso de ejecución y tenemos en planificación unas 40 para este año. Entonces nosotros trajimos... Esta es la comisión. La comisión, exactamente. Claro. Esa es la comisión solamente. Solamente. Claro. Entonces, como le hablaba ahorita de las estancias infantiles, de los hospitales, de las escuelas, de las aulas, etcétera, etcétera. Le hablo de eso y siempre que tengo la oportunidad de hacerlo, lo hago, porque una sola golondrina no hace verano. Formamos parte del gobierno y nosotros vemos que el estandarte de este gobierno son esas obras, o sea, en las escuelas, las estancias infantiles, los hospitales, los centros de diagnóstico de alta resolución, o sea, las cosas primordiales del ser humano, la educación, la salud, pero sin dejar atrás también la dinamización de la economía y crear las condiciones de vida digna para que las personas, los productores y las personas puedan recibir los ingresos necesarios para financiar sus gastos. Para vivir. Exactamente, para vivir dignamente. Entonces, nosotros lo vamos a presentar ahora. Esas 1.081 obras que hasta la fecha hemos construido, de las que tenemos también en proceso 135 y unas 40 obras en planificación para este año. Miren, observen ahí los destacamentos de la Policía Nacional. Vamos a ir pasando. El presidente de la República... Todos son destacamentos policiales y todos tienen una misma línea gráfica, misma... Sí, muy bien. Con pequeñas diferencias. Exacto. Ustedes pueden y además todas las comunidades, todas, las más lejanas, las más cercanas, desde San Cristóbal de Esperanza, en Valverde. Sí, ustedes pueden observar, vamos a ir pasando las imágenes. Ustedes pueden observar la diferencia que existe entre las condiciones en las que estaban los destacamentos antes de este gobierno y las condiciones en las que están en la actualidad. Lógicamente que, aunque hemos hecho muchos destacamentos, como se han hecho muchas cosas en el gobierno, en términos relativos eso es algo sumamente importante, significativo, aunque en términos absolutos es imposible porque no existe el absolutismo, lo que existe es la ley de la relatividad. Sí. Entonces, faltan muchas cosas. Pero habría que recordar, Francisco, aquellos cuartelitos de tabla de palma, o en el mejor de los casos de tabla de clavó, que, como le decían, al pino que era importado, y ver lo que son hoy estos destacamentos que dignifican a las comunidades y dignifican a la institución también, porque de eso se trata, de dignificar la vida de la gente en sentido general. Esto ya son, ya ustedes han construido decenas, probablemente cientos de estos destacamentos. Hemos construido 110 destacamentos a nivel nacional. Tenemos, para lo que resta de gobierno, en planificación, construir 193 destacamentos adicionales. Más. En este año... Estamos hablando de 300. En este año tenemos ya en programa construir unos 40. En este año. Sí, entonces en los próximos años vamos a construir los demás. En este año nos concentramos o planificamos construirlo en las zonas turísticas, porque es donde está realmente la puerta, la imagen del país, la cara del país. Cuidando también a esas personas que nos visitan, además de que eso representa la cara del país, pero también cuidando a esas personas que nos visitan. Claro, garantizándoles seguridad. Exactamente. Claro que sí, claro que sí. Y cuando uno habla de un cuartel, pero cuando habla de 200, de 300 cuarteles, usted está hablando ya de una obra monumental. Sobre todo. Cuando usted suma. Sobre todo cuando no había nada. Exacto. Porque eso es lo que tenemos, lo que debemos de tomar en consideración. Era una vergüenza. No había nada. Aquello era una vergüenza. Nadie le había prestado atención a eso. Y eso, que es un momento importante aún,
que el presidente no lo hizo porque le hicieron una huelga. El presidente lo hizo porque tiene una gran visión de desarrollo, un hombre, un estadista, pues, que ve mucho más allá de la curva. Pero ustedes no están estado inmersos solamente en todo esto mira, ya ahí pasamos a los multiusos. Ahí estamos con los multiusos. Para que se entienda y para que se vea además la importancia de una institución como esta que tú diriges. Claro. Porque realmente no se puede concentrar toda la obra de construcción que lleva a cabo el Estado. Pudiera concentrarse en obras públicas, pero por Dios, usted va a reventar una sola institución. La institución que tú diriges, por lo tanto, es la que está llamada a bregar con todos estos detalles de la vida de las comunidades. Claro que sí. Sí, mire, en lo que concierne a la concentración o a lo que pudiera ser la concentración de todas estas obras en un ministerio o una dirección determinada, es algo sumamente incoherente e ilógico. Porque no pueden ser ninguna, ni la comisión en el supuesto caso de que todas las obras se construyeran a través de la comisión, ni obras públicas en el caso de que a través de ellas se construyeran todas las obras, porque entonces no vamos a ser eficientes. Exacto. Con la especialización de obras, por ejemplo, en el caso de nosotros, la especialización en las construcciones de destacamentos, de iglesias, de parques, de destacamentos de otras obras, qué sé yo, multiusos, play, canchas, a través de la comisión, nosotros entonces seremos mucho más eficientes. Obras públicas, con la concentración en las construcciones de carreteras, las grandes vías, claro. Claro, pudiera ser de hospitales, de escuelas. Grandes soluciones. También ellos serían mucho más eficientes. Entonces, de eso se trata. Claro. Si quizás a lo mejor se le atribuyera a obras públicas las construcciones de los destacamentos, de las escuelas, no, de los destacamentos de las iglesias, de los parquecitos, o de las obras comunitarias, que es el concepto, ¿verdad? Entonces ellos a lo mejor no serían eficientes. Entonces, de eso se trata, lograr la eficiencia a través de la especialización. Exacto, la eficiencia del Estado. Exactamente. Claro. Aquí tenemos asfaltado de calles, aceras, contenes y badenes. Villa Tapia, Cruces de Maguey, Hermanas Mirabal. Así sea que ustedes también intervienen. Porque también intervendimos ustedes son los que se emburujan con toda, como dice la gente, ¿no? Con todas esas demandas que presenta la población continuamente. Que quiero una calle, que quiero un badén, que necesito un badén, que necesito un multiuso. Son ustedes. Generalmente esas obras que son consideradas más grandes, relativamente más grandes, que nosotros construimos, surgen por las demandas que le realizan los comunitarios al presidente de la República durante la visita sorpresa, que es el complemento de las inversiones que le hace a esas comunidades en el sector agropecuario. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los caminos, para viabilizar el tránsito de esos productores hacia sus propiedades agrícolas y desde ellas a sus casas. Entonces, de eso se trata, de ese dinamismo. Usted ve algunas obras que son consideradas grandes, relativamente con las que nosotros comúnmente hemos venido construyendo, y es producto realmente de eso. Claro. Pero es importante también comentar una vez más que esas obras comunitarias que construye el gobierno en esas comunidades apartadas del país obedecen a una visión, tienen un concepto desarrollista, porque las personas que viven en los campos constituyen el recurso humano que necesitan sus campos, que necesitan sus comunidades, para que a través de esos recursos ellos puedan desarrollarse. Que ellos pongan en práctica esas condiciones
que tienen en pos de lograr el desarrollo de sus comunidades. Entonces, hay que irle creando las condiciones, como lo está haciendo el señor presidente de la República, las condiciones necesarias para que desvanezcan su interés y la propensión de ellos venir a las ciudades. Así es. Por eso, allá se le hace el parque, se le hace la iglesia, claro, se le hace la cancha, se le hace el play, se le hace el multiuso, etcétera, etcétera. Crear arraigo. Entonces de eso se trata. Fortalecer el sentido de pertenencia de esas personas a su localidad. Claro. Entonces, eso tiene también un valor emocional sumamente importante. Así es. Porque cuando nosotros dejamos nuestras tradiciones atrás, eso nos produce ciertos niveles de frustración, sí, y ese tipo de cosas. Estrés, fíjese de desarraigo. Sí, fíjese que estamos aquí, por ejemplo, nosotros que somos de los campos, estamos aquí, pero tenemos nuestras mentes allá. Cuando vamos allá, nos sentimos bien, nos sentimos alegres, compartimos con la gente y ese tipo de cosas. Y nuestra salud emocional mejora, y por lo tanto mejora nuestra salud física. Entonces, de eso se trata, eso es lo que está haciendo el presidente de la República. Así es. En esas 1000 y tantas obras que ustedes han hecho en 6 años, más de 1000 obras. En los 2 años que quedan, me imagino que ustedes tienen otra cantidad de obras ya comprometidas. Sí. Hablamos de cuál sería el trecho que falta en estos 2 años, Francisco, para ustedes. Bueno, en lo que tiene que ver con este año, con el presente año, nosotros tenemos ya 40 obras ya, en planificación. No las hemos iniciado porque dentro de los controles que está estableciendo el señor presidente de la República en las instituciones públicas, se ha incluido la asignación de los códigos SNIP para organizar, para seguir organizando el Estado. ¿Y eso quiere decir? El código SNIP quiere decir que eso va a garantizar a que va a garantizar que sepamos nosotros aquí en la República Dominicana, cualquier organismo internacional que quiera saber con los activos que cuenta el país, se va a saber con los activos que cuenta. A través de este código. A través de ese código. Entonces, se está incluyendo un sistema de contabilidad que incluye también lo que le dicen los auxiliares. Eso tiene que ver con que las construcciones que nosotros hagamos, por ejemplo, en cuanto a destacamentos de la Policía Nacional, eso pase a la Policía Nacional como activos. Como activos. Nosotros los registramos como gastos, un gasto de inversión, y la Policía Nacional los registra como activos. Las construcciones que nosotros hagamos en lo que tiene que ver con instalaciones deportivas, eso va a pasar como activo a las comunidades, como activo al Ministerio de Deportes. Bien. Pero previo a la asignación de esos códigos SNIT a cada uno de los proyectos, se debe cumplir con una serie de perfiles, de informaciones, pero también con un proceso de planificación que justifique la inversión que se va a hacer en una determinada obra, para que esa obra no se construya meramente porque se desea construir, sino que se evalúe el costo-beneficio de la construcción de esa obra. Entonces, como no hemos tenido los códigos SNIP que necesitamos para iniciar las obras de este año, tenemos un poco de retraso. Yo le pido a las personas con las que nosotros, o sea, las personas de esas comunidades con las que nosotros hemos hecho compromiso, el presidente de la República y quien les habla, de construirle algunas obras en sus comunidades, como Juana Vicente en Samaná, etcétera, etcétera, que nos den un poquito de tiempo, que las obras que nosotros prometemos son obras que nosotros cumplimos. Y solamente estamos esperando la asignación de ese código SNIP para iniciar sus obras.
que estén tranquilos y que tengan la plena seguridad de que nosotros le vamos a construir sus obras. A donde quiera a quienes yo y el presidente le ha prometido que le va a construir un play, una cancha, un multiuso, una iglesia, etcétera, etcétera, ahí nosotros le vamos a cumplir. Así es. Sí. Porque hay que tener los fondos, porque hay que tener todos los estudios, porque aquí había una costumbre, sí, que tú debes recordarlo. En Ocoa, por ejemplo, en mi pueblo, una vez construyeron un multiuso, una cosa de esa, en un sitio, creo que fue allá que lo vi, y digo, perdón, ¿y quién va a venir aquí? Porque esto está en medio de la nada, como dicen, ¿no? Así en es. medio de la nada, o sea, ¿cómo se justifica que se hiciera una construcción en un lugar donde usted dice, pero esto, ¿quién va a venir? ¿Cómo Sí. es? ¿Cómo es que se ha hecho una inversión como esta? Eso fue hace, qué sé yo, 20 años por ahí, que se hizo una cosa de esa naturaleza, pero que era común, eso era común, justificar cualquier tipo de gasto para... Sí. Todos sabemos para qué. Precisamente de eso hablaste tú Claro, al principio de esta entrevista. Claro. Pero también es importante y oportuno señalar de que como un gran complemento a lo que tiene que ver con la educación del país, este gobierno va a iniciar la reconstrucción y el remozamiento de la Plaza de la Cultura a través de la Comisión Presidencial, que es la institución que dirijo. ¿A qué nivel está eso, de la Plaza de la Cultura? Estamos empezando ya. Que ya Estamos empezando gente ya. pregunta, porque oyó el anuncio sí, y la gente se pone contenta de una claro, vez. Entonces quiere saber a qué nivel está la Esta- remodelación de la Plaza de la Cultura. Sí, estamos empezando. Hemos tenido algunos retrasos precisamente, producto de lo que ya antes dije, por el asunto de los códigos SNIT. Pero ya estamos empezando. Se hará. Esa es una obra de las que se van a hacer de aquí al 2020. Se hará y se terminará en tiempo récord. En tiempo récord. En tiempo récord. Eso es un complemento. Van a ser intervenidas casi todas las obras de las edificaciones, digo. De aquí, de la plaza. De la Plaza de la Cultura, todas las obras. Todas. Sí. Algo que se estaba esperando ya, porque además ese es el espacio donde se lleva a cabo la Feria del Libro. La Feria del Libro, sí. Así que en algún momento la Feria del Libro tendrá un choque con esa actividad que se llevará a cabo ahí, sí, no, pero qué bueno. No, pero eso se hace coordinado. Claro. Se hace coordinado. Claro. Sí. Por lo tanto, esa es una de las obras importantes para la capital, que tiene asignada la Comisión de Apoyo al Desarrollo Provincial. Así es. Bien. ¿Y se tienen los fondos para esto o se está en la No, los fondos están ahí. Los fondos están ahí. Yo le dije yo le dije que ya ningún funcionario puede estar improvisando. Eso no se puede ya en este gobierno. Ya eso quedó atrás, eso quedó en el pasado. Esos contratos que dejaban amarrados los funcionarios cuando salían, cuando concluían el gobierno, y dejaban amarrado al otro gobierno. No, eso se acabó. Se acabó. Esa incidencia en los déficits presupuestarios. La cantidad de ingenieros después cobrando, que a mí me deben tanto, que a mí me deben más cuánto. Claro, esa incidencia en los déficits presupuestarios que solían tener los funcionarios, eso se acabó. Eso se acabó. Oye, ya inclusive en lo que tiene que ver con las asignaciones del Código SNIT, hay algo sumamente importante. Yo veía, pero el presidente de la República parece que ve mucho más de lo que uno ve. Ve mucho más allá. Más que todos nosotros. Sí. Yo veía que había cierta debilidad en el Estado en cuanto a que los presidentes no sabían lo que estaban haciendo los funcionarios. De repente aparecía, qué sé yo, un listado, durante se conocía el presupuesto de los próximos años, y que le presentaban al presidente, mira esto, y bueno, nosotros necesitamos tanto. Bueno, pero ahora no. Ahora, previo a la asignación de los códigos SNIT, debe tener la autorización del presidente de la República. O sea, cuando uno somete a inversión pública la solicitud de la asignación
o de las asignaciones de los códigos SNIP, esa solicitud debe ir primero a donde el presidente de la República, para que él autorice la consideración de las asignaciones de esos códigos. De lo contrario, entonces, esos proyectos presentados que se contenidos en esas solicitudes no son posibles. El presidente tiene que ver si esas obras forman parte del plan de prioridades. Exactamente. Claro. De la política de inversión pública que él previamente ha diseñado. Ya ningún funcionario puede estar inmerso de manera antojadiza en programar las construcciones de obras determinadas sin que se tenga la anuencia del señor presidente de la República. Ustedes tienen muchísimas cosas y se nos agotó el tiempo, Francisco, pero yo sé que ustedes están envueltos, han estado envueltos, la Comisión de Apoyo al Desarrollo Provincial, en proyectos como Rillito en La Vega. En proyectos como Rillito en La Vega, donde a ustedes les ha tocado llevar a cabo una parte de todo el complejo de obras que se desarrollan ahí. Sí. ¿Qué tú nos cuentas de eso así rápidamente? Sí, fíjate, ahí nosotros estamos... Y el residencial del Yaque también. Que ustedes... Por lo menos nosotros ya construimos ahí 208 apartamentos que fueron entregados, en donde se albergaron a unas 208 familias que estaban siendo afectadas por los altos niveles de contaminación del Rillito. Claro. Entonces, para poder intervenir el Rillito, o sea, sanearlo, entonces hubo o ha habido que ir trasladando a esas personas a lugares seguros. Pero, miren, por ejemplo, la calidad de los apartamentos que construimos. Pero también estamos construyendo unos 93 apartamentos adicionales para seguir creando espacio para que esas personas vayan... ahí en el mismo Rillito. Exacto, cerca de Rillito. Pero también la OISO está construyendo, si mal no recuerdo, unos 200 y pico apartamentos adicionales. Tiene razón. También nosotros estamos construyendo un parque, que el parque forma parte de lo que es la transformación de La Vega y del saneamiento del Rillito. Un parque que le va a servir de esparcimiento a todas esas personas que vivían en esos estados de hacinamiento y de contaminación, pero que vivían por años y años. Entonces, como ha sido un común denominador, una norma, algo prácticamente normal del presidente de la República, de ir en auxilio de los sectores más vulnerables del país, también decidió ir en auxilio de esos habitantes de esa zona de La Vega. Estamos también construyendo algunas vías que son perpendiculares a lo que es el Rillito, el encajonamiento del río y del parque, para viabilizar el tránsito. Construimos el Museo del Carnaval. Claro que sí, en La Vega. En La Vega. Construimos el Museo del Carnaval, algo realmente sumamente importante porque las personas iban a La Vega, años por años. En el periodo carnavalesco, esa euforia del país por ir a La Vega a ver el carnaval, pero no había un espacio en donde se le dijera a la gente el porqué de la tradición del carnaval. Entonces se construyó ese museo, pero también se le instaló la museografía, que es el lenguaje, claro, ¿verdad? Que es el lenguaje, el indicador del porqué, la historia del carnaval de La Vega, etcétera, etcétera. De manera que eso, entre otras obras más que hemos estado interviniendo. Usted no ha querido hablar de la remodelación de Radio Televisión Dominicana, que le ha tocado a usted también. Bueno, lo he dejado ahí. Aquí tenemos. Se ha ido. Aquí, sí. Precisamente, Ramón. Pronto tendremos una nueva Radio Televisión Dominicana. Sí, ya. La estructura física. Sí, ya al nivel que hemos ido, o en el que estamos,
en cuanto a la remodelación y remozamiento de esta edificación en donde opera Radio Televisión Dominicana, pensamos que un periodo de, vamos a decir un mes, ya nosotros estaremos listos. Perfecto. Vamos a dejar eso. Estaremos relanzando exactamente a la Radio Televisión Dominicana. Claro. Y déjeme decirle, hay un punto sumamente importante, y es lo que tiene que ver con la optimización, racionalización de los recursos del Estado. Esta obra tenía un presupuesto de unos 89 millones de pesos. Y en vez de generar adicional, nos quedaron disponibles unos 10 millones de pesos. Entonces, de esos 10 millones de pesos nosotros estamos tomando unos 2 millones y algo para el remozamiento del comedor, que no lo teníamos incluido en el presupuesto base. Sí, y entonces, la cafetería, el área de cafetería. Exactamente. Es cierto. Es cierto, yo doy constancia de eso. Claro. En vez de faltar, mejor ha habido un ajuste. Y déjeme decirle, y eso que tiene que ver con la eficiencia, la racionalización y la optimización, ese concepto lo hemos ido utilizando también en las obras de La Vega, en los apartamentos, en las calles, en el parque, en todo. Es un concepto que se aplica a todo, que debe estar presente en todo. Usted no ve que siendo obras esas que no obstante su naturaleza, la naturaleza de movimiento de tierra, la naturaleza de reparaciones, no han habido esos adicionales, sino que nos hemos mantenido ahí sujetos al contrato original. Claro. Gracias a Francisco del Valle, el director general, presidente de la Comisión Comisión Presidencial para el Desarrollo Provincial o de apoyo al desarrollo provincial, una de las instituciones con más compromisos a nivel nacional, porque es la que se ocupa de los detalles, de los reclamos de las comunidades de iglesia, de vivienda incluso, como el caso de Rito en La Vega, estos multiusos en los que ustedes, la juventud juega, basquetbol y todo lo que tiene que jugar, en fin, una cantidad impresionante de obras, más de 1000 obras ejecutadas ya en estos 6 años, y otro tanto que queda ahí todavía para los próximos 2 años. Gracias a Francisco. ¿Tú quieres rematar? Sí. Eso es sumamente importante. Y ya para finalizar, la cantidad de obras, pero también es sumamente importante que el pueblo conozca que de esas obras no se le debe un centavo a nadie. Que es producto de las medidas de control que ha venido estableciendo el presidente de la República. Que no se le debe un chele a nadie. Ahí está todo, ra con ra, como decían los viejos de nosotros. Gracias a Francisco del Valle. Y gracias a ustedes por estar ahí siempre con nosotros. Quédese, no se mueva porque tenemos mucho más contenido que compartir aquí en el Canal 4 RD. Vamos a hablar ahora con Juan González. No se mueva de ahí.